Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hola a todos, bienvenidos a Lengua. Tenemos un super episodio con una persona muy interesante que conocí de casualidad. Bueno, no nos conocemos todavía físicamente. Hoy hemos establecido conexión, le veo en directo, pero hemos estado charlando por WhatsApp, conozco su trabajo, me encanta y le he propuesto a participar en el podcast y amablemente ha aceptado. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí. No, gracias a ti por aceptar. Imagínate que nos conocemos en una fiesta y te hago la típica pregunta. ¿Tú qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué contestarías? Pues te diría que me dedico a educar a mis hijos, es lo primero. Esa es tu ocupación número uno. Sí, bueno, voy alternando con el trabajo, pero es como son como dos turnos, ¿no? Es un turno de trabajo como adulto y otro también como adulto, pero con momentos, para estar, digamos, poder acompañarles, ¿no? En sus inquietudes. Así que, pues mi trabajo tiene que ver sobre todo con el dibujo. O sea, yo me formé en arquitectura, que tiene esa relación también muy directa y muy fuerte con el dibujo, un dibujo técnico y también un dibujo artístico. Y luego, pues desde que me conozco, pues he estado siempre dibujando. Ha sido un elemento que me hizo destacar también en algunos momentos, ¿no? Como el niño que dibujaba. Y bueno, pues me dedico como ilustrador a varios proyectos, desde ilustrar libros, trabajar con periódicos y revistas. Bueno, he hecho ya un poco de todo. Ahora cuando empiezo a acordarme, dibujar, hacer un mural en una escuela, en fin, hay varias cosas. Y luego está la parte de formación, o sea, de dar clases, impartir clases y cursos, también en distintos sitios. Así que te diría que, pues, dibujando es lo que me define, digamos así. Lo que me da curiosidad, me llama mucho la atención, es que empezaste como arquitecto, estudiaste arquitectura, pero luego te tiraste más por la ilustración. Sí, bueno, la verdad, la ilustración y el dibujo es una cosa que vino desde siempre. Entonces, antes de empezar la carrera en arquitectura, ya dibujaba, pues haciendo pequeñas colaboraciones y participando en concursos. Bueno, lo típico, ¿no? De empezando ahí a buscar hueco. Y luego, pues me decidí por esa carrera, un poco a ciegas, la verdad, porque, mira, esto me acuerdo tenía unos amigos en el instituto cuyo abuelo era arquitecto y recuerdo comentarles que había pensado tirar por ahí, ¿no? Y me dijeron, no, tú no hagas eso, porque eso tiene muchísima matemática. O sea, cuando ves sus dibujos está lleno de números, claro, ¿no? Las cotas de la medición de las plantas, ¿no? De los dibujos de los edificios. Uh-huh. Y yo aún así pensé, bueno, pues yo creo que sí, hay algo aquí que me llama. Entonces, bueno, pues cuando estaba estudiando la carrera ya estaba participando en exposiciones y concursos y fue una cosa que no abandoné, o sea, seguí por esa carrera. Y luego hubo un hecho que me hizo saltar de la arquitectura para el dibujo y la ilustración, que fue haber participado en un concurso de becas artísticas del gobierno portugués. Se llamaban becas de creación artística. Uh-huh. Bueno, becas de creación literaria y artística, creo que era así. Y entonces había en distintos géneros literarios, desde poesía, novela, ensayo, y había una de cómic. Y bueno, yo participé con la única expectativa de saber cómo participar, o sea, de saber cuál sería el dossier que tenía que entregar con todo lo que me pedían. Y dije, bueno, pues vamos a empezar en un proyecto que sea chulo para participar en esto. Y lo hice con ese afán, o sea, como pensando, esto no va a ser mi participación real, es solo como un ensayo, ¿no? Estoy testeando a ver cómo funciona, si consigo lograr esto. Claro. Y me la dieron.
Entonces ya estuve un año pues desarrollando un proyecto de cómic que tenía que ver con historias de tradición oral marroquí. El proyecto se llamaba Al-Medina y bueno, pues el dibujo era cada hoja tenía una historia sin texto que se leía a través de un recorrido, digamos, visual de personajes por un escenario. Era una cosa muy, muy chula. Sí. Y bueno, eso fue el salto, porque tenían una cláusula que ponía que yo no podía estar desarrollando otro trabajo que no fuera dedicarme a esta beca, ¿no? A este apoyo, digamos, creativo. Uh-huh. Y entonces fue lo que hice. Ya hablé con el taller de arquitectura con quien estaba colaborando, con el estudio de arquitectura, y les dije, pues mira, tengo que ir un año sabático, vamos a llamarlo así. Y luego, pues, se hizo como una especie como de bola de nieve, ¿no? Porque empecé con esto, luego salieron otras cosas que fui haciendo en paralelo sin poner en causa el trabajo principal que estaba haciendo. Y recuerdo que cuando terminé ese periodo de trabajo para este proyecto, volví al estudio donde había estado trabajando, pero ya no era lo mismo. O sea, ya... a mí me encanta la arquitectura y todo lo que está alrededor en términos de proyecto y de dibujo y de pensar en el proyecto de arquitectura, pero había una parte más fuerte que me llamó. Entonces, bueno, y eso coincidió también con mi viaje y aquí a España. O sea, en esa época yo estaba viviendo en Lisboa y luego, esto fue en el finales del 2005, que fue cuando vine a Madrid a vivir aquí. Entonces es muy interesante porque podemos decir que el dibujo te atrapó. Sí, el dibujo me atrapó. De hecho, te puedo decir una historia muy curiosa. Yo no soy, digamos, no soy muy creyente, pero veo que hay cosas que nos explican y que ocurren, ¿no? Entonces, sin querer ponerlo muy esotérico. Okay. Pero mi madrina era una persona bastante esotérica, hacía sesiones de espiritismo en su casa. Esto fue algo que yo descubrí bastante más tarde. Okay. Aunque es curioso porque yo recuerdo visitarla en su casa y tener una sensación como rara, ¿no? Como que hay algo que no te lo sé explicar, pero algo raro. Entonces, bueno, cuando yo nací, mi madrina me vio recién nacido en la cuna y me sujetó las manos y me dijo, Richard tiene las manos muy grandes y él va a desarrollar algo que tiene que ver con algo que hará con las manos. Claro, esto puede ser carpintero, cocinero, escultor, o sea, lo que tú quieras, pero no sé, a lo mejor ese hecho y esa historia sí que me atrapó de alguna manera, porque cuando me di cuenta que tenía interés, no es tanto facilidad, sino que interés por dibujar, conecté esas dos cosas, ¿no? Y entonces, bueno, a esta altura de mi vida pienso, por un lado me ha abierto determinadas puertas y por otro lado, pues igual las cerré también, ¿no? Porque me fijé en esto como el trabajo manual sería el dibujo, pero realmente podría ser otro. Bueno, sigue pudiendo ser otra cosa, o sea, que todavía está en abierto. Entonces sí, de alguna manera me atrapó el dibujo, sí. Ahora mismo entonces estás dedicado 100% al dibujo. De arquitecto, nada. De arquitecto, nada. Sí. Yo dejé... El trabajo de arquitectura es muy interesante, pero tiene una parte también muy, muy dura con relación a manera como se... Bueno, por lo menos en los estudios por donde yo pasé, porque habrá seguramente otros, ¿no? Es muy exigente en términos de trabajo y también de horas, de estar ahí colgado. Y yo llegó un momento en que necesitaba también, pues, una vida familiar y estar con mis hijos y todo eso. Entonces, bueno, en esa época no tenía los hijos, pero pensando en querer estar con ellos, ¿no? Y como estaba desarrollando mi trabajo, me dio más libertad, ¿no? De poder elegir en qué proyectos quería participar, la gestión de mi tiempo y sobre todo que me encanta dibujar. Entonces, bueno, pues ya a veces hay días en que no lo siento como trabajo. Hay otros que sí, bastante, pero hay muchos que cuando la cosa se conecta y cuando uno está, digamos que
vamos a llamarlo así, en sintonía con lo que está haciendo, la cosa fluye muy, muy bien. Y eso es muy agradable, es muy agradecido. Podemos decir que tienes mucha suerte porque trabajas en lo que te apasiona. Sí, bueno, a ver, eso no es un cuento de hadas. O sea, tenéis sus momentos que a veces cuando yo digo, pues yo soy ilustrador, yo mi trabajo es dibujar. La gente se cree que estoy todo el rato delante de una hoja de papel haciendo dibujos o garabatos, ¿no? No, bueno, tiene otra faceta como todos los trabajos, sobre todo siendo autónomo, que tiene que ver con, pues, con la expresión aquí en España, buscarte la vida, ¿no? O sea, buscar proyectos, colaboraciones, mantenerlas. Hay momentos en que hay más trabajo, hay momentos en que hay menos. Entonces, bueno, mira, hubo un hecho que me hizo desarrollar esta faceta, esta línea de trabajo que tengo con los dibujos en cuadernos, que tiene precisamente que ver con eso, ¿no? Con los obstáculos que uno va encontrando por el camino. Nada más llegar a Madrid, pues yo busqué encontrar trabajo en el área editorial, o sea, trabajando con editoriales y con periódicos. Y conseguí una entrevista con el director de arte del Mundo, que en esa época, no sé si sigue siendo, era Ulises Culebro, un ilustrador, y él fue súper majo, me recibió, le enseñé mi trabajo, le gustó bastante, pero claro, estamos hablando que ya hay muchísimos ilustradores, el trabajo está más o menos cogido, entonces bueno. Y mientras estaba mirando mi portfolio, me dice, oye, ¿tú haces retratos? O sea, dibujar el rostro de las personas, ¿no? Y yo le dije, pues no. Claro, fui totalmente honesto y sincero, pero nada más decirle que no, se me cayó como un cubo de agua fría en la cabeza, porque pensé, ¿por qué le has dicho que no? Decirle que sí y luego pues te pones a hacerlo, ¿no? Porque no es que no sepas hacerlo, sencillamente nunca lo has hecho antes. Entonces volví a casa súper cabreado porque dije, serás tonto, porque, o sea, como que esa sensación de haber perdido una oportunidad, ¿no? Pero claro, ahí se abrió una cosa nueva. Entonces, ¿qué pasó? Yo pensé, bueno, pues voy a empezar a hacerlo, voy a probar a hacer los retratos, ¿no? Y llegué a casa, fui a buscar unas revistas y buscando fotografías de gente me puse a dibujar. Y aquello no salía, o sea, no salía porque, claro, no estaba acostumbrado y también está, digamos, en esa época mi exigencia en conseguir algo decente a la primera, ¿no? Entonces pensé, bueno, si yo no consigo hacerlo esto así, tendré que cambiar algo, ¿no? Tendré que cambiar algún elemento de este proceso de trabajo para lograr llegar a este objetivo que tengo enfrente. A lo que quiero. Sí, y entonces en esa época yo entrenaba judo. Yo vivo en Madrid, en la zona norte, y entrenaba judo en la zona sur, por Vallecas. Y entonces tenía un recorrido, pues, importante en transportes públicos, en metro, hasta llegar ahí. Y pensé, bueno, pues en ese trayecto, en metro, sí que encuentro a mucha gente. Entonces voy a llevar conmigo una libreta, un cuaderno, y voy a probar a dibujar. Entonces, fue lo que hice. ¿Qué pasa? Que tampoco salió, porque, bueno, lo mismo, que no estaba acostumbrado. Entonces, lo que se me ocurrió fue hacerlo como si fuera un juego. Entonces, no poniendo mi enfoque en si el dibujo sale bien o mal con relación a si reconozco a la persona que he dibujado en mi dibujo, sino que lograr dibujar a la persona según estas características y este contexto de estar en un ambiente que es público, un transporte público, que hay movimiento y tal. Entonces empecé como a crear juegos, por ejemplo, dibujar a la persona que está del otro lado del andén, o dibujar a la persona que está más lejos dentro del vagón, o dibujar a la persona solo durante 15 segundos. Y esos pequeños retos me fueron animando. Por un lado estaba el factor juego, ¿no? De intentar hacer esto, y quité mi foco de cómo quedaban los dibujos y puse mi foco en el proceso de hacerlos. Y eso hasta el día de hoy. O sea, empecé a hacer las libretas y cuadernos se fueron sumando, empecé a dibujar otras cosas además de las personas, porque, claro, en esa época luego nacieron mis hijos, hay tengo una serie de cuadernos donde se ven pues momentos que compartí con ellos, los viajes, y a raíz de ese pequeño hecho, pues también impartí bastantes cursos de dibujo en cuaderno, ¿no? Y me junté a los Urban Sketchers, fue
fue curioso, ¿no? Como algo que parecía una imposibilidad y una puerta que se había cerrado, de repente se abrió una ventana muchísimo más grande con muchísimas más posibilidades de trabajo bueno, y de experiencias distintas. Wow, lo que noto, lo que veo es que eres muy exigente con tu trabajo, eres muy exigente contigo mismo. Sí, soy muy exigente, ahora menos, pero fui bastante exigente, sí. Sí. Con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Yo creo que, mira, yo encuentro eso muchas veces con los alumnos con quien me cruzo en los talleres y en los cursos. Claro, esa sobreexigencia y muchas veces esa frustración de querer lograr las cosas y que no salgan como uno estima, ¿no? Como uno ambiciona. Yo creo que yo veo muchas veces a los niños dibujando y ya no soy el primero que dice que le encantaría dibujar como los niños, ¿no? Yo diría incluso más, ¿no? De ver la vida como los niños, porque yo creo que están mucho más conectados con el momento y el proceso de hacer las cosas y de vivir ese momento sin demasiadas expectativas, sin demasiadas exigencias y solo por el hecho de probar. Porque cuando probamos, siempre, o sea, nunca podemos perder, porque si la cosa no sale bien, pues es un error que te enseña a buscar cómo mejorarlo. Y si la cosa sale bien, es seguir con ello. Entonces, bueno, no digo que los niños no tengan frustraciones, porque yo tengo a 2 adolescentes y una que por empatía se está haciendo también adolescente más pronto y veo cómo les cuesta muchas cosas. Pero si hay algo que me gustaría enseñarles y pasarles es que todo tiene solución y que muchas veces hay que ponerse un poco fuera de la situación para entenderla, ¿no? O sea, no dejarse envolver tanto por lo que está ocurriendo y aprovechar cada momento, porque cada momento es único y repetible y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Oye, esto es muy interesante porque lo que dices es cierto. Hay gente que dice, yo no sé dibujar, o yo no sé cantar, o yo no sé cocinar. A lo mejor lo intentas y no te sale, pero jugándolo, pasándolo bien, al final puedes conseguir cosas muy interesantes, ¿no? Claro. Mira, yo te puedo hablar del tema del dibujo, aunque crea que esto se aplica un poco en todo, ¿no? Para mí depende mucho del objetivo. O sea, si tienes un objetivo muy concreto, que eso es bueno porque ya te direcciona, ¿no? Pero si lo que quieres es probar y ver qué es lo que pasa, yo creo que el foco debería estar sobre todo en el proceso de hacer, ¿no? Porque ese proceso de hacer te permitirá descubrir cosas nuevas y alinearte un poco con relación a dónde quieres ir. Ahora, con el dibujo, pues yo creo que en realidad todos sabemos dibujar, porque todos hemos dibujado de niños. Uh-huh. Sin ese peso de saber si sabemos o no dibujar. Y luego, a lo largo de los años, pues vamos escuchando cosas a nuestro alrededor que nos van poniendo filtros, ¿no? y acotando un poco nuestro campo de acción, y la gente, pues, es inevitable, hace comparaciones y luego piensa que no sabe o que no tiene el don, que es otra cosa que también he oído muchísimas veces. No, yo no tengo el don de dibujar. Y yo lo que creo es que el dibujo es una forma de expresión visual, como podría ser otra forma de expresión el canto o el movimiento. Y es curioso como, por un lado, el dibujo está prácticamente en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tanto como diseño, o sea, como forma de pensar, ¿no? La ropa, los muebles, los edificios, en fin, todo. La misma literatura, hay que dibujar las letras, ¿no? Ahí tiene un dibujo. En fin, y sin embargo, somos muy exigentes a la hora de dibujar. Es curioso como, por ejemplo, si hay una cantante lírica que está en su momento de preparación antes de entrar en escena, ¿no? Y se pone a calentar la voz, no hay nadie que esté ahí con un aparato grabando esos sonidos que está haciendo para calentarse la voz. Pero, sin embargo, si yo cojo un lápiz y empiezo a dibujar en una hoja de papel, parece que tengo que hacer algo que tiene que estar colgado en el prado. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esa
este enfoque. Yo creo que el dibujo es una herramienta súper importante para, según cómo se haga, ¿no? Para trabajar la imaginación, para trabajar los dotes de la capacidad de observación, para estar en el momento, ¿no? Estar volcado en el momento haciendo lo que tenemos delante. En fin. Y sin embargo, pues yo creo que la forma como se imparte en los colegios, pues no lo tienen muy en cuenta, ¿no? Y a lo mejor es por eso también que luego hay cursos donde aparecen muchos adultos intentando recuperar esa faceta del dibujo. En todos esos cursos que das te has encontrado de todo, ¿no? Gente, digamos, con mucha facilidad, mucho talento y gente que, bueno, me he metido porque me gusta, pero esto no es lo mío. Mira, lo del talento es muy curioso porque lo del talento es como si fuese lo del don. Okay. Entonces, que hay gente que tiene más facilidad, pues puede ser que haya, ¿sabes? Pero eso tiene muchos factores. Puede ser que sea gente que haya dibujado mucho, que sigue dibujando, o que tenga menos filtros, ¿no? Que se arriesgue más, o gente que pues tenga más ganas de hacerlo. Y luego están los que creen que tienen menos facilidad o que son más exigentes a la hora de dibujar, les cuesta más, pero no hay ningún factor que yo sepa, genético o cognitivo, que te impida hacerlo. O sea, tienes gente que no dibuja con las manos y dibuja con los pies o con la boca, ¿vale? Y tienes gente que empieza a dibujar o que vuelve a dibujar con 60, 70. Entonces, he encontrado de todo porque mis cursos normalmente son abiertos a todos los que quieren participar, a no ser que haya alguna situación especial que sea solo para niños o solo para adultos. Pero todos son bienvenidos para participar en los cursos y yo lo que veo es que todos consiguen lograr sus objetivos, pues eso, con tiempo y también con un seguimiento, ¿no? También es verdad que no todos trabajan de la misma manera, o sea, no todos desarrollan la capacidad de dibujar, de observación, de poner las cosas en el papel de la misma manera y eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, si hay ese seguimiento individualizado, al final todos consiguen dibujar. No es imposible, digamos. No lo hemos mencionado, pero bueno, tú eres portugués, Sí. Viviste en Lisboa, pero ahora vives en Madrid. ¿Este cambio ha supuesto también un cambio en tu arte y en la manera de dibujar? Sí, desde luego, desde luego. Bueno, este cambio no es un cambio solo con Madrid, porque es verdad que yo soy portugués, pero nací en Bruselas y viví ahí hasta los 6 años. Y luego estuve 3 años viviendo en Italia. Mi padre tenía un trabajo en la compañía aérea portuguesa, en la TAP, que le hacía viajar bastante. Entonces, cuando tenía contratos de trabajo de 3, 5 años, nos llevaba con él y vivíamos en el extranjero. Y luego, durante toda mi adolescencia, viajé mucho por distintos países africanos, que fue donde él empezó a trabajar. Entonces, eso me abrió un poco la mente para otras situaciones, otros contextos, otras realidades. Y fue una época muy, muy interesante y estoy muy, muy agradecido por que hayamos podido hacer eso. Claro, como toda la vida tiene un plus y un menos, ¿no? Que es, pues mi padre no estuvo tan presente en mi vida porque estuvo mucho tiempo fuera, pero por otro lado las cosas que hay que valorar también, pues eso, ¿no? De poder haber estado viajando en una época muy temprana y conocer otras realidades. Luego, cuando yo vine a Madrid, bueno, lo primero fue el tema del idioma, ¿no? Porque yo, por haber estado fuera, hablo más de un idioma, o sea, el portugués, el francés, el inglés y el italiano, pero no sabía hablar castellano. Entonces, claro, yo cuando llegué aquí era así como un argentino falso, ¿sabes? Así como un acento un poco raro, mezclando palabras de italiano con portuguesas y poco a poco, de oído, pues me hice al idioma y... O sea, que nunca tomaste clases de español. No, nunca tomé clases de español ni para hablar ni para escribir. Entonces, bueno, soy uno de estos casos tipo
para las escuelas de idiomas, pues eso, que se puede. Hombre, también si sabías portugués, italiano, inglés, francés, quiero decir, tenías mucha base. Sí, tengo base, sí. Pero luego está otra cosa que es no tener miedo a arriesgarse, ¿no? Aún hoy, o sea, estoy seguro que en este podcast, si se escucha con atención, no solo por a lo mejor algunas palabras que tienen otro acento o por construcciones de frase que no están dichas como sería esperado en castellano, se nota que hay algo distinto. Yo recuerdo que cuando vine a Madrid, la gente me confundía con un catalán más que con un gallego, que es lo que me sorprendía. Decía, qué curioso, que el portugués tiene un tronco común con el gallego y me confunden con alguien de Cataluña. Y bueno, pero sí, el hecho de haber venido aquí pues cambió. El dibujo al final cambia siempre en función de dónde estás. Entonces, si estoy dibujando en casa, es distinto de si estoy dibujando en el Museo de Ciencias Naturales y es distinto de si estoy dibujando para un encargo o si estoy dibujando por placer, digamos, para un proyecto mío. Todo eso va cambiando. Pero me imagino que tienes un estilo, ¿no? Tus dibujos tienen cierta personalidad. ¿O no? Eso es como muy encorsetar tu trabajo. Bueno, pues si yo pregunto a alguien de fuera, sí que hay gente que me ha dicho, yo reconozco aquí tus dibujos. Pero yo no te sé explicar por qué. No te sé explicar por qué, porque realmente yo cambio mucho de material, mucho de tipo de colaboraciones, el formato también cambia mucho. Entonces, hay dibujos que son para libros infantiles que yo creo que no tienen nada que ver con dibujos para un cuaderno de viaje. Entonces, no sé muy bien, no lo he analizado, a ver qué es lo que une todo esto. No te sé decir lo que es, pero sí que hay gente que lo comenta. A mí no me gusta tener un estilo concreto en el sentido en que, como ocurre en la música, en la arquitectura, también en el dibujo, en el cine, ¿no? Que tú dices, esta película es de este director porque se nota, es el mismo género, utiliza los mismos, colabora con los mismos actores y actrices y bueno, tiene ese elemento, ¿no? Como ese sabor que se nota que es suyo. Yo hubo una época en que huí un poco de eso porque me aburría mucho. Me aburría muchísimo sentir que estaba haciendo siempre lo mismo. Okay. La parte negativa de esto es que, claro, cuando estás buscando trabajo en un contexto, digamos, laboral, sí que es muy cómodo que haya un estilo concreto, ¿sabes? Porque eso, te encasillan, saben decirme, pues Richard es este estilo de dibujo y cuando necesitamos ese estilo de dibujo, lo llamamos. Claro. Yo invertí en otra cosa, que fue pues aprender a través del dibujo y hacer cosas distintas. De hecho, mira, en el curso que impartí ahora, la primera sesión del curso de observación y a través del dibujo, tuve un alumno que me preguntó, bueno, ¿y si estás dibujando y llegas a un momento en que no sabes si seguir porque puedes estropear un dibujo, ¿qué es lo que haces? Y digo, mira, yo normalmente, y esto es una opción personal, cuando yo llego en una encrucijada, ¿no? En un momento en que el camino se divide en dos o en más, en que tengo dos opciones. Una que es dejar el dibujo como está y quedarme con un dibujo bonito sin estropearlo y seguir trabajando sobre el dibujo corriendo el riesgo de estropear lo que he hecho. Yo prefiero siempre esa segunda opción. Y la razón es muy sencilla. Yo prefiero tener un dibujo que se puede considerar estropeado y que lo he destrozado, pero que me ha enseñado algo nuevo, que tener un dibujo que es, digamos, bonito, pero que no me ha enseñado absolutamente nada. Y entonces es eso. Y a raíz de esa forma de ver las cosas, pues me ha permitido descubrir cosas que luego lo apliqué más adelante, ¿no? En otros proyectos, en otros trabajos. Se ve que disfrutas muchísimo enseñando. En la parte esta de la docencia, los cursos, te llena, ¿eh? Sí, me llena bastante. Yo creo que es una forma de
es una cosa que es un poco como una esponja, ¿no? Yo creo que, de hecho, lo escuché con varios formadores y profesores que, claro, tú tienes que llenarte de cosas para poder luego compartirlas con tus alumnos. Y lo ideal sería siempre que siento eso, ¿no? Que cuando imparto algún curso aprendo muchísimo de mis alumnos. Yo creo que a veces aprendo más yo que ellos de mí, ¿sabes? Porque hay como este intercambio. Viendo sus dificultades o su curiosidad con relación a las cosas, la manera como lo enfocan. O sea, todos son, digamos, retos para que yo pueda ponerme en su lugar y ver cómo puedo ayudarles a llegar a su objetivo. Y luego hay otra cosa, que es que normalmente yo creo que en todos los cursos que he impartido hasta ahora yo estoy dibujando con ellos. Entonces, cuando yo termino un curso y el curso se hizo en un cuaderno, yo tengo un cuaderno de ese curso con los dibujos que hemos hecho juntos durante el curso, porque estimo que la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo, ¿no? No sé si oyes ese sonido de fondo. Sí, un poquito, sí. Bueno, espero que no se sobreponga a lo que estamos hablando. No pasa nada, no, sí. Y te estaba diciendo que la mejor forma de enseñar es dando el ejemplo. Yo lo veo también con mis hijos, ¿no? Es inútil decirles, hace esto, hace aquello, si no lo hago yo, ¿no? Primero, para que ellos vean cómo poder hacerlo. Y luego, porque disfruto muchísimo dibujando. Entonces, si yo quiero transmitir la posibilidad de dibujar, la facilidad que uno puede encontrar dibujando y de conseguir superar los obstáculos que se van encontrando por el camino, no hay mejor forma que ponerme, digamos, en ello y enseñándoles eso. Estamos todos de acuerdo en que la autoestima es súper importante para desarrollarnos, para crecer, para salir adelante. Pero ¿qué pasa si nuestra situación familiar ha sido complicada, si hemos tenido muchos problemas en la infancia? A lo mejor nuestra autoestima no es la mejor, pero podemos salir adelante. El dolor nos enseña valiosas lecciones. De esto y mucho más habla el libro de nuestra amiga Lourdes Ruan, que se llama Dolor, Maestro de Vida. Una gran recomendación de este podcast, un libro que puedes encontrar en Amazon.com y que merece la pena leer. Echa un vistazo en Amazon.com, Dolor, Maestro de Vida, de Lourdes Ruan, y te invito a que la busques en sus redes. Está en Facebook, Instagram, X, antes Twitter, TikTok, etc. Si tú pones Lourdes Ruan en Google, te aparecerán todas sus redes y ahí puedes seguirla y conocer más de su trabajo. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Es muy interesante porque tus cursos que das, no trabajas con los típicos materiales. Usas muchas cosas distintas. Lápices de color, subrayadores, rotuladores. Digamos que no es lo típico. No es voy a ponerme a pintar al óleo. Es algo completamente distinto. Sí. Mira, el óleo es una cosa que no he probado. Entonces, sí, pues, igual después del podcast voy a buscar si tengo algo de óleo y me pongo a probar qué tal me sale. Sí, yo creo que el cambio de material es una cosa que me interesa porque me divierte, ¿vale? Eso empezando por ahí. O sea, quiero decir, me gusta experimentar cosas distintas, entonces tengo que cambiar algo. Tengo que cambiar el material, el soporte, el formato, la forma como dibujo, ¿no? Si es una cosa directa o si es de memoria. Todos esos elementos me permiten, digamos, encontrar, digamos, una vía más creativa de desarrollar el trabajo dibujando. Y sobre eso hay una historia muy, muy graciosa que de hecho lo conté este sábado. Una de las veces que estaba impartiendo un curso de forma libre dentro de los museos, en una de las sesiones fuimos al Prado. Y llevé a un grupo de alumnos, estábamos ahí dibujando y estaba dibujando una escultura clásica, no sé, un atleta o algo así parecido, ¿no? No recuerdo quién era. Uh-huh. Hecha en mármol y estaba dibujando con rotuladores, que creo que uso de rotuladores de mis hijos, o sea, de lo típico de escolares, ¿no? Y estaba ahí trabajando con la línea, con la trama, dando distintas texturas con los rotuladores en un cuaderno grande. Y una pareja una pareja mayor se acercó a mí
y me miró dibujando y me dice, pero así como muy preocupados, ¿no? Me decían, ¿tú estás dibujando esa estatua con rotuladores? Digo, sí, pero no sabía que podías hacer eso. Digo, con lo que tú quieras. O sea, no hace falta que busques un material, digamos, noble para dibujar algo que es clásico. O sea, puedes hacerlo con lo que tú quieras. Puedes hacerlo con rotulador, con acuarelas. En fin, yo cogí los rotuladores porque pensé, quiero trabajar el color, quiero estar en un museo sin hacer un lío con cosas, con material líquido, ¿no? Que se ensucie o que crea ahí una situación incómoda de ensuciar algo, ¿no? Claro. Y que algo que sea también práctico para llevar en la mano mientras yo estoy sujetando un cuaderno y dibujar. Pero ese planteamiento fue tan curioso, ¿no? Pensar que, claro, como que no conectaban la posibilidad de hacer algo aparentemente serio o representar algo aparentemente serio e incluso diría académico, ¿no? Y canónico con un material que es, por lo visto, pues menos noble, ¿no? Los rotuladores. Así que bueno. Bueno, invito a la gente que trastee por ahí en tus cursos de observación a través del dibujo, porque lo interesante es el material que utilizas y además hay varios ciclos. Empezaste ahora en octubre en el Real Jardín Botánico. Sí. Luego vas al Museo Geominero, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues. Y esto está, hay fechas hasta junio del próximo año. Este podcast lo estamos haciendo en octubre del 2025, sí. Pero sigues hasta el próximo año, o sea que la gente de Madrid se puede apuntar. Sí, mira, este curso fue, pues eso, una colaboración que propuse a estos 3 museos del CSIC, 2 de los cuales ya había estado colaborando antes de la pandemia, o sea, ya había estado dibujando en el Museo Geominero, en el Museo de Ciencias Naturales, 2 espacios increíbles con colecciones imperdibles, diría yo, y luego conocí el Real Jardín Botánico como visitante, ¿no? Es verdad que ya estuve ahí dibujando por mi cuenta en mis cuadernos, pero nunca había impartido nada, ningún curso ahí. Entonces, antes del verano me puse en contacto con los 2 museos con quien había colaborado y les propuse algo que fuera pues con los 3 museos más representativos del CSIC. Y estructuramos el curso de una manera que permita a la gente apuntarse a conjuntos de 3 clases, 3 es un ciclo, digamos así, hay 6 ciclos, o sea, 6 conjuntos de 3 clases y uno se puede apuntar a todo el curso de una sola vez o ir haciendo por ciclos. Y cada ciclo tiene la posibilidad de hacer una sesión de dibujo conmigo en cada uno de estos museos y siempre bajo un mismo tipo de material. Entonces los materiales se van sumando y se van alternando en función del ciclo en que uno está. Hemos empezado el primer ciclo ahora el 4 de octubre en el Real Jardín Botánico y el curso tiene un enfoque un poco distinto de otros que he impartido hasta ahora porque no es un curso de dibujo, es un curso de observar a través del dibujo. Entonces el enfoque está en algo que yo creo que cuesta, bueno, que nos cuesta a todos bastante con la época en que estamos viviendo, con tantas cosas que van ocurriendo, demasiados estímulos, ¿no? Sí, eso es. Los estímulos que son, vamos, muchísimos. Yo creo que demasiados a veces. ¿Qué es lo que les cuesta? Pues centrarse en algo concreto que tienen delante y darse el tiempo para pausar, mirar y ver. Porque entre mirar y ver hay una diferencia muy grande. Yo puedo mirar las cosas sin ver absolutamente nada de lo que tengo delante. Hay un artista plástico modernista portugués que se llamaba Almada Negreiros, que tuvo una época en que vivió en Madrid y colaboró con periódicos y revistas de Madrid, que tenía una frase que, si traduciéndola un poco por alto, dice algo parecido a esto. Los ojos se hicieron para ver, y lo que ven los ojos, solo el dibujo lo sabe. Y eso es cierto.
Cuando alguien ha visto algo realmente con ojos de ver, el dibujo lo plasma, está ahí. Te voy a dar un ejemplo. Mira, hace unos años estuve dibujando en el Museo de Ciencias Naturales y en la sala principal de los mamíferos hay un elefante muy conocido, ¿no? Porque, bueno, por toda su historia de cómo fue naturalizado, cómo vino de África a Madrid, los hermanos que lo trabajaron en su época y tal. Bueno, pero ¿qué pasa? Los naturalistas en esa época no tenían ninguna referencia de cómo era el elefante. Entonces, es un elefante macho, muy, muy grande, creo que uno de los más grandes que hay en Europa. Y tenían, pues, una referencia de cómo sería. Han hecho una estatua, una escultura en escayola para poder acoplar, digamos, la piel y ponerla naturalizar, digamos, el animal para que parezca que está vivo, ¿no? Uh-huh. Pero luego, cuando llegó la parte del órgano sexual, pues no sabían cómo hacerlo. Y entonces tiene el pene a la vista, ¿no? Está ahí. ¿Qué pasa? Que los elefantes, por lo visto, no lo tienen a la vista. Solo aparece cuando tiene que copular. Entonces es un error. Es un error en términos biológicos, ¿no? O sea, de representación, pero es un hecho histórico porque ese elefante pues se hizo con ese criterio. Ajá. Cuando estuvimos dibujando el elefante, yo he visto los que estaban mirando y los que no, porque si los que están mirando aparece en el dibujo esa parte, ¿sabes? Claro. Y los que no, pues no aparece. Entonces, claro, eso es un elemento como podría ser pues la forma de las orejas o determinadas manchas, pero es muy, muy, muy curioso. Cuando estuve dibujando, en una de esas veces que estuve dibujando el elefante africano en el museo, me acompañó mi hija Mariana. Ahora tiene 16 y en la época pues tendría, no sé, eran como 7 o 8 años. Y hizo su dibujo con el mismo material que estaba utilizando yo, ¿vale? En su cuaderno, o en mi cuaderno, creo que estaba en mi cuaderno. Y en su dibujo aparece el pene del elefante africano, ¿sabes? Porque claro, ella lo vio, forma parte del todo, claro. Y ahí estaba. Y los que no lo miraron, pues no estaba ahí. Entonces, con eso ya te das cuenta como qué es lo que la gente ha visto a la hora de dibujar y qué es lo que así como, por ejemplo... Sí, dime. No digo que es muy curioso, claro. ¿Tus dos hijos salieron artistas igual que tú? ¿Están interesados en la ilustración, el dibujo y tal? ¿O...? Yo creo que todos los hijos todos los niños son artistas. Yo ya empiezo por ahí. Porque todos tienen... Sí, si tú piensas... son muy creativos todos los niños en la forma de ver las cosas. Los míos, digamos que es por fases, yo creo. Si me ven dibujando, claro, se acoplan porque como cualquier niño que ve al padre o a la madre haciendo algo, pues repite ese gesto, ¿no? Esa actividad. Claro. Yo con ellos intento siempre... pues eso, acompañarles. No tengo ningún afán que dibujen como yo o que sigan el dibujo si es que no quieren. Creo que lo mejor que puedo hacer es acompañarles lo que ellos quieren, en los intereses que ellos tienen. Sí que hay cosas que he hecho con ellos en otra época, pues juegos de dibujo, ¿no? Por ejemplo, que ellos dibujen algo y yo copie ese dibujo, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, pero ¿por qué haces el dibujo como yo? Digo, mira, porque me encanta la forma que tienes de dibujar y yo para aprender como tú haces, pues tengo que imitarte, ¿sabes? Es la copia en el buen sentido, que es, ¿cómo haces tú? Pues voy a probar a hacerlo como tú haces para poder aprender de ello. Y entonces hacíamos ese juego, ¿no? Yo hacía un dibujo, ellos tenían que copiarlo y ellos hacían su dibujo y yo tenía que copiarlo. Y bueno, hay resultados muy, muy curiosos, ¿no? No solo el hecho de ese momento compartido de dibujo entre un adulto y un niño, pero también, pues eso, ver cómo tú haces el dibujo del niño de tu manera, ¿no? Y cómo ellos hacen tu dibujo a su manera. Eso también es muy, muy interesante y muy gratificante.
Es un juego guay, ¿eh? Nunca lo había pensado, copiar el dibujo de alguien más. Hay una cosa que no entiendo, que quiero que me expliques. ¿Qué es la comunidad internacional de Urban Sketchers? Bueno, no sé si será la persona más indicada para explicar esto, pero mira, hay un ilustrador y periodista gráfico, vamos a llamarlo así, español, llamado Gaby Campanario, que pues empezó, digamos, este movimiento de gente que dibuja, lo llaman Urban Sketchers porque es un ambiente urbano, pero realmente en cualquier sitio, ¿no? Gente que usa el cuaderno como soporte para poder dibujar y plasmar lo que está viendo. Unos lo hacen dentro de su ámbito laboral, o sea, profesional, otros lo hacen por un afán de ocio y de curiosidad. Y él reunió, pues, empezó haciendo un intercambio con varias personas viviendo en distintos sitios del mundo y en un momento dado, pues decidió crear una comunidad internacional con 100 dibujantes de todo el mundo. Y a partir de ahí, pues, hay un manifiesto, ¿no? Que explica los criterios para entrar en esta comunidad, que los dibujos son hechos en directo, en cuaderno, hay un interés por, pues representar lo que se está viviendo en ese momento, hay un carácter narrativo en esas historias, en esos dibujos, se aceptan varios tipos de materiales y de estilos. Y bueno, pues empezó con una cosa de 100, ¿no? Internacional, y hoy en día, ya he perdido la cuenta de cuántos núcleos de Urban Sketches existen, porque luego se crearon núcleos nacionales, ¿no? En cada país, y de los nacionales regionales, y bueno, hay como una red, ¿no? Antes en España había un núcleo en Madrid, y lo que empezó a aparecer, pues en Barcelona, en Tarragona, en Sevilla. Entonces, bueno. Y luego la cosa también se difundió de otra manera porque se fueron creando otros grupos que no de los Urban Sketchers, pero de gente que se interesa por dibujar en cuaderno y en conjunto y que tiene, pues, que son grupos temáticos, digamos así. Entonces están los retratistas nómadas, los que dibujan en las montañas, los que dibujan en los transportes públicos, en fin, se ha como especializado en distintos grupos. Entonces es una comunidad internacional, los Urban Sketchers, que tienen un encuentro que es un simposio anual y que ahora es muy potente porque tiene muchísimas actividades alrededor del dibujo, tienen una newsletter donde informan lo que está ocurriendo. Es muy curioso como el interés de un hombre, ¿no? De una persona, hombre o mujer, en este caso un hombre, desencadenó todo este movimiento de dibujo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y tú eres uno de esos primeros 100. Y yo tuve la suerte de ser uno de esos primeros 100. Sí. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? 2010, 2008. Mira, ahora me pillas porque soy un poco malo con las fechas. Pero yo recuerdo que estuve en el simposio en Lisboa, que creo recordar, si no me equivoco, en 2011. Y si me estoy equivocando, lo siento, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Era por poner en contexto en el tiempo. Tú has colaborado con editoriales, periódicos, revistas, agencias de publicidad, museos, etcétera, etcétera. ¿Hay algún trabajo al que le tengas especial cariño? Mira, sí, hay un trabajo. Hay un trabajo que fue durante 3 años estar dibujando en la otra orilla del Tajo, en Lisboa. Tú tienes Lisboa y del otro lado tienes el municipio que se llama Almada. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron a surgir estos cursos a raíz de los Urban Sketchers, distintos cursos de dibujo en cuaderno, claro, éramos muy pocos, ¿vale? Y había mucha gente interesada en frecuentar esos cursos. Pero hubo un momento en que tuve una alumna que me decía, Jolín, ¿por qué has puesto la sesión en este día? Es que hay más actividades y tal. Digo, pues es que yo no consigo controlar las actividades de los demás. O sea,
Y es una cuestión de elegir, pues estar aquí o en otro sitio. Pero me despertó la curiosidad para saber cuántas actividades había en el mismo día. Y me puse a investigar y vi que en el mismo día había 8 cursos, 8 actividades, otros 8 talleres de dibujo en cuaderno. Y yo pensé, bueno, pues esto es impracticable, o sea, la gente no puede. Entonces pensé, en vez de hacerlo en Lisboa, voy a buscar otro sitio, ¿no? Que sea como un elemento diferenciador de lo que está ocurriendo. Y yo solía ir al otro lado del Tajo, en Lisboa, donde están las playas, en verano, pero no conocía nada de esa orilla, o sea, no conocía esos pueblos y ciudades que hay de ese lado. Y pensé, mira, pues podría ser una cosa interesante, no solo para que yo desplace, digamos, los alumnos interesados para otro sitio y también para conocer este otro lado de mi ciudad, ¿no? Porque al final, desde Lisboa se ve todo el lado sur del río, pero no sé indicar que es Seixal o Casillas o Barreiro, esos sitios, ¿no? Uh-huh. Y fue eso. Entonces empecé un curso que se llamaba Lisboa de outra margem, que es como Lisboa de la otra orilla. Porque la excusa era ver a Lisboa, pero realmente Lisboa nos daba un poco igual, porque luego estando en ese sitio, pues había cosas muchísimo más interesantes, aunque Lisboa estuviese como escenario, ¿no? Al fondo. Y ese curso empezó siendo un curso de 1 año, con un cuaderno pensado en el curso. Era un cuaderno muy grande, de 30 centímetros de alto y de ancho, un cuadrado, ¿no? Y tenía una hoja de 3 metros de largo, porque la idea era que hiciesen sus dibujos en un cuaderno que luego se podría exponer, o sea, abrir totalmente y exponer. Okay. Entonces fueron sesiones increíbles porque no solo descubriendo sitios nuevos, pero también por todo lo que está alrededor de todo lo que conlleva dibujar fuera, ¿no? Porque estás expuesto al calor, al frío, a la lluvia. Yo recuerdo que el primer día tuvimos las 4 estaciones, o sea, ha llovido, hizo calor, cayó, o sea, fue una cosa increíble porque la gente se escondía debajo de los soportales para protegerse, y yo al final de la sesión pensé, qué desastre, que la gente casi no ha podido dibujar por el mal tiempo. Y al revés, la gente estaba animadísima, porque era como una aventura. Entonces, me ha encantado porque poder dibujar esquivando la lluvia y tal. Bueno, entonces hice ese primer año con ese cuaderno, y al cabo de ese año me di cuenta que muchos alumnos tenían vergüenza y mucha timidez a la hora de dibujar, pensando que sus dibujos podrían ser expuestos y no se podían esconder en un cuaderno con hojas porque estaba todo abierto, ¿no? Yo pensé, bueno, pues el segundo año voy a cambiar algo con relación a eso. Y entonces en el segundo año hice un cuaderno, encargué un cuaderno más pequeño, un DIN A5, algo que es más llevadero, pero con muchísimas hojas. Tenía 300 hojas y un papel más fino. Y al final del cuaderno había una hoja continua de 1 metro, con un papel más gordo, y la idea era que hiciésemos el máximo de dibujos que fuera posible durante la sesión, y de esos dibujos elegir los que nos gustaban. Y entonces esos sí serían los dibujos, los que nos gustaban o los que nos parecían más interesantes para compartir, y de esos dibujos entonces sacarlos del cuaderno y pegarlos en esa hoja al final del cuaderno. Te puedo decir que en ese segundo año algo nuevo surgió, que fue darme cuenta que con una sesión en cada mes no era suficiente para llenar el cuaderno de 300 hojas. Pero tuve una alumna en la primera sesión que me dijo, oye, Richard, ¿nosotros podemos hacer dibujos a partir de fotos? Y yo confieso que en esa época tenía mucho prejuicio con relación a dibujar a partir de fotos, como tuve al principio de esta conversación con relación a dibujar retratos. Ajá. Y le dije, pues mira, Nair se llamaba, Nair, si quieres puedes, ¿no? Pues, o sea, puedes si tienes las fotos, pero te puedo decir que es mucho más rico, mucho más es una experiencia mucho más rica en el sentido de variada y interesante dibujar desde el vivo, desde lo que estás viendo, porque no es solo lo que ves, es todos los elementos sensoriales que tienes a tu alrededor,
lo que la gente está hablando, el ruido, la temperatura, y además te puedes acercar a lo que estás dibujando, alejarte, buscar otro punto de vista. Cuando tienes una foto, todo eso está obviado, o sea, está plano. Pero, claro, se me quedó algo aquí en la cabeza con relación a esto. Y luego pensé, es verdad que ellos, más que dibujos, hacen muchísimas fotos. Están todo el rato haciendo fotos de cosas que están viendo. Un poco como los turistas, ¿no? Que en vez de vivir el momento, sacan fotos para no perder lo que se supone que deberían haber visto. Y yo pensé, pues mira, vamos a hacer una cosa. Entre sesiones, para los que quieran, porque nunca obligo, digamos, es una opción que les doy. Para los que quieran, y yo voy a estar haciendo eso todos los días, a partir de las fotos que todos habéis hecho, que me podéis enviar, yo hago una selección y os las comparto con todos, hacemos un dibujo al día. Entonces, claro, podemos tener entre 20 a 30 dibujos hasta entre cada 2 sesiones. Y yo tuve a 3 alumnos, en un grupo de 24 o 22, 3 alumnos que conmigo hicieron eso. Entonces, al final del curso, no solo llenamos un cuaderno de 300 hojas, sino que llenamos 2. 2 cuadernos. Claro, hicimos más de 600 dibujos, porque claro, era uno al día, imagínate. Entonces, cuando volvíamos a encontrarnos, ya tenías 30 dibujos hechos desde la sesión anterior. Y aprendí algo nuevo, que fue, que ya debería saber esto, pero bueno, me volví a aprenderlo, ¿no? Uh-huh. Claro, todo tiene una cosa, todas las cosas tienen siempre un lado positivo y negativo. Es verdad que dibujando desde la foto pierdes todos los elementos sensoriales que te pueden ayudar a tener una experiencia más nítida y más viva en tu memoria, ¿no? Porque yo suelo decir que cuando veo un dibujo que he hecho en cualquier cuaderno, muchas veces tengo una doble memoria, ¿no? Una memoria de lo que estaba dibujando. Por ejemplo, si ahora me pongo a dibujar contigo o dibujarte, ¿no? Yo cojo una libreta y empiezo a dibujarte a partir de lo que estoy viendo. Pero al mismo tiempo tengo una memoria de cómo estaba cuando estaba dibujando. Entonces, claro, eso a través de las sensaciones. Entonces, te recordaría que fue la primera vez que nos vimos, que estaba delante de una pantalla de un ordenador, que tenía el ruido de las obras, que no sé qué está pasando aquí fuera en el patio, todo el rato como sonido de fondo, y que, bueno, pues estos elementos. Entonces, cuando empecé a dibujar a partir de las fotos, surgió algo curioso, que fue, yo empecé a aparecer en mis dibujos. Tú mismo, como persona. Claro, porque me habían sacado fotos claro, con los otros alumnos. Entonces, había fotos donde yo aparecía. Y yo pensé, fíjate, es de la primera vez, sin contar con las veces en que me dibujé de memoria, o que tuve un espejo delante para dibujarme, o un reflejo, es la primera vez que tengo la oportunidad de dibujarme junto con mis alumnos en mi cuaderno. Y bueno, y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tener una imagen en que hay muchísima gente, ¿no? Pues, o sea, es un grupo. Bueno, cuando estamos dibujando en vivo, es difícil tenerlos ahí todos parados, esperando que... Claro, quietos. Entonces, claro, eso me abrió otra vía de relación con el dibujo que yo no había tenido en cuenta y que no había estimado. Bueno, por eso, por un prejuicio mío de decir, no, es que el dibujo tiene que ser solo de esta manera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fue interesante por eso. Es una bonita historia, ¿eh? Sí. Pero lo que pasa es que ese curso se prolongó, o sea, después de ese segundo año hubo un tercer año y entonces, claro, mi cabeza volvió a dar la vuelta como una lavadora y pensé, ¿qué es lo que les puedo aportar nuevo siguiendo dibujando en otros sitios? Porque íbamos siempre cambiando los sitios donde íbamos a dibujar. Y entonces les propuse un cuaderno que era un cuaderno objeto. Entonces todos los dibujos que se hicieron en ese cuaderno tenían siempre una intervención en el papel. Doblábamos el papel para que el dibujo pudiera aparecer como si fuese en abanico, o cruzando dibujos, recortándolos y montándolos, o dibujos en una hoja que estaba cortada y que se estiraba como si fuese una espiral. Entonces, casi como un cuaderno de artista, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues siempre con un material común para todos los alumnos. Y entonces yo recuerdo esa trilogía, esos 3 cuadernos, pensando también que el final de ese curso coincidió con el COVID y la pandemia. Y
y cómo ese curso me salvó en esa época, en una época en que yo dejé de tener trabajo con mucha gente que se quedó atrapada en casa, como ese curso me salvó porque buscando soluciones, estando aquí encerrado en casa con mi expareja y mis hijos, entender cómo hago para subsistir en este momento que no sé cuánto tiempo va a ser. Y entonces lo que propuse fue lo que ahora toda la gente está haciendo, que son cursos online. Sin no tener ni idea de cómo hacerlo, yo pensé, bueno, pues voy a juntar, yo sé que estos alumnos tienen el cuaderno que hemos trabajado, que el cuaderno tiene muchísimas hojas por hacer, porque el mío tenía, yo era de las personas que más dibujaba. Ellos tienen el material, tenemos fotografías de las sesiones que tuvimos presencialmente, pues voy a proponerles hacer un curso en que nos encontramos una vez a la semana con una propuesta semanal para desarrollar esos dibujos. Y a raíz de eso, durante la pandemia estuve con 45 alumnos, porque eran de 2 cursos. Yo había empezado un curso que se interrumpió y tenía este anterior al que había empezado. Entonces junté 45 alumnos con 2 cursos distintos y estuve durante el tiempo de la pandemia pues impartiendo clases y dibujando online. Y yo recuerdo como el dibujo fue una balsa, ¿no? No sé si se dice así en castellano, ¿no? Sí. Sanador, vamos. Sí, sanador, y también cuando te caes al agua y tienes como un flotador que te ayuda a mantenerte a flote, ¿no? Y no hundirte, pues eso. Tuvo esa parte muy exigente de estar, mi WhatsApp parecía un instrumento musical porque solo se oían los pitidos de los mensajes que entraban, pero también me salvó en ese sentido, sí. Muy interesante. Richard, esta pregunta ya te la sabes. Nos tienes que recomendar un libro, una película, una serie y un disco. Vale, pues mira, estuve pensando y hay cosas que son referencias de ahora y otras más lejanas. Okay. Película, recuerdo una que he visto hace muy poco en DVD que se llama Locke, que es Locke. Okay. Y Locke es el apellido del personaje principal. Es una película de Steven Knight con el actor principal se llama Tom Hardy. Y es una película muy curiosa porque toda la película se desarrolla en un viaje dentro del coche. Y solo es a un personaje, Tom Hardy. Y los demás personajes del guión, o sea, de la historia, los escuchas a través de llamadas telefónicas que escuchas a través dentro del coche. Y es una historia muy potente, muy bonita sobre, pues temas que nos dicen, que nos relacionan a todos, la familia, el deber, el trabajo, en fin, hay que verla porque es una película imperdible. Es una película súper... es a la vez un puñetazo en el estómago y un abrazo muy fuerte. O sea, hay momentos muy, muy interesantes, tanto desde el punto de vista de la historia y de cómo se desarrollan las interpretaciones de cada actor y cada actriz. Muy buena recomendación, tiene buena pinta. Sí, buenísima. Okay. A mí me ha encantado. Espero que les guste también a la gente que pueda verlo. Luego, libros, pues hace poco he terminado los 3 libros que he escrito una escritora estadounidense que se llama Mary Karr. Mary, M-A-R-Y, y Karr, que es K-A, 2 R's. Y entonces ha escrito 3 libros que son de memorias de su vida, y yo empezaría por uno que se llama El Club de los Mentirosos, que narra, digamos, su vivencia en su familia, con todas las cosas buenas y menos buenas que tienen las familias, todas las familias, sí. Su situación personal. Y luego ella tiene otros 2 libros, uno que se llama La Flor, que tiene que ver con la época adolescente y de joven adulta que ella ha vivido. Y luego el otro libro que tiene se llama, creo que es La Iluminada, que tiene que ver ya con la época en que fue madre
y que superó pues una serie de dificultades con el alcoholismo, en fin, con varias cosas. Y ella tiene una forma muy bonita de escribir, es muy cómica escribiendo, aunque toque temas muy personales y muy duros. Entonces, bueno, yo creo que escribe de una manera muy intensa y muy verdadera con relación a lo que tiene la vida, que tiene cosas que son unas que son buenísimas y otras que son muy difíciles de superar, pero eso, que me gustó muchísimo ese libro, El Club de los Mentirosos. Fenomenal, buena recomendación. ¿Eres de series? He sido de series, ahora soy menos porque no tengo tele en casa por opción y tampoco ya no tengo también en streaming, en online, pero he visto muchas series y pensando en la que podría recomendar, me surgió esta que vi hace bastante tiempo, que es anterior a mi época, pero que en una reposición la vi y me encantaba cuando era niño, cuando tenía, no sé, 11, 12, 13 años. El título de la serie en inglés se llama Twilight Zone y yo he buscado en internet a ver la traducción y en España lo han traducido como En los límites de la realidad. Uh-huh. Es una serie de televisión de 1959 y yo sé que era algo que se hizo de una forma experimental con muy poco presupuesto, o sea, una cosa muy escueta con relación al... Bueno, en esa época ya, pero con relación a lo que se hace ahora, aún menos, ¿no? O bueno, aún más escueta. Y me encantaba porque era en blanco y negro y las historias eran como una mezcla entre algo fantástico, de terror, y recuerdo que siempre te pillaba desprevenido. O sea, tú veías el principio de la historia y estabas ahí como la tensión creciendo y la curiosidad creciendo y al final había un giro que te dejaba knockouts, ¿no? Que decías, wow, ¿cómo es posible? No me lo vi venir, ¿cómo es posible que hayan empezado en esto? Y recuerdo ver de niño en la tele esa serie y en una época en que, claro, teníamos que estar a una cierta hora en un cierto sitio para poder pillarla. O sea, si no lo ves ahí, ya olvídate. Y me encantaba, esa serie me encantaba. Es un clásico. En México se llamaba La Dimensión Desconocida. Claro. Es una... Según cómo lo traduces, se acerca más o menos a lo que era. Sí, esa traducción me gusta más que la española. Es más... Pero es muy buena, ¿eh? Sí. Y además ese genérico al principio con esa música, ¿no? Y decía, estás entrando en esta zona que no es ni blanco ni negro, es como gris. Y ya ves, todo puede ocurrir. Sí, estamos en los límites de la realidad. Sí, eso era es una cosa chula. Eso y es. Disco de música. Mira, disco de música, me encanta la música, oigo muchas cosas distintas. Yo soy con mis hijos somos unos usuarios muy fieles a las bibliotecas públicas de Madrid. Muy bien. Entonces, sí, porque una de dos, o tengo la casa para guardar libros y revistas y discos, o entonces tengo que vivir en ella. Entonces llegó un momento y dije, mira, vamos a dejar de llenar la casa, vamos a usufruir y aprovechar los recursos que existen en esta ciudad, que son pues bien importantes. Entonces, además de los libros y de las revistas y de las películas que vamos viendo, empecé a buscar discos también, ¿no? CDs. Y buscando una cosa, me encontré a otra. Y lo que encontré fue un proyecto que se llama The Alan Parsons Project, que es de 1976, que por lo visto eran dos ingenieros de sonido, creo que se dice así, ¿no? Sí. Y que en esa época hicieron pues varios álbumes de música con distintas colaboraciones y la música es pues yo lo busqué en internet, había varias definiciones. Una de ellas que me gusta bastante es rock progresivo. Bueno, entonces es una mezcla entre algo electrónico, a veces parece algo de disco. Bueno, y me encanta esa. Y hay un álbum en concreto que se llama I, Robots, o sea, I latina, robots. Y me pareció curioso porque ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, pues I, Robot es un álbum que tiene varias canciones, unas solo acústicas, otras con letra. Y esta historia de I, Robot es
pues una especie como de un robot, una inteligencia artificial que pues mira hacia el ser humano con unos ojos bastante críticos, ¿no? Y que tiene su opinión con relación a pues hay cosas que tú haces que a mí no me convencen y no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Eso es una de las músicas, pero hay varias y me encanta el sonido, el mensaje que tiene. Entonces sería mi sugerencia para la música. iRobots, de The Alan Parsons Project. Súper sugerencia. Bueno, invito a la gente que nos está escuchando que visite tu Instagram, porque hay cosas muy interesantes. Pueden ver tu trabajo. Es muy sencillo, es tu nombre, Richard Cámara Ilustra. Ilustra, eso es. ¿Cierto? Y van a ver que, bueno, lo tuyo es el color, ¿eh? Lo tuyo es súper colorido. Sí, bueno, si me lo hubieran preguntado hace 20 años, hubiera dicho, no, color yo no, por favor, que no sé cómo hacerlo. No tengo ni idea de cómo mezclar los colores. Y bueno, pues como todo, poco a poco, experimentando y desarrollando trabajo a través de esos elementos. En los últimos años he trabajado mucho con un material que son unos rotuladores de tinta acrílica con un color muy llamativo. Entonces, pues me gusta experimentar con el color. Pero bueno, es como todo. Ahora estoy haciendo el color, a lo mejor dentro de un mes estoy solo en blanco y negro. Es según lo que vaya surgiendo y lo que me parece más interesante en cada momento. Fenomenal. Bueno, Richard, me quedaría charlando contigo un par de horas más, pero tampoco es el caso. Antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿podrías nominar a 3 personas que tengan algo interesante que contar? Personas con historias interesantes como tú la tuya. Sí, déjame ver, porque mira, he estado pensando y claro, pensé alguien que pudiera también comunicarse en español, ¿no? Porque al final, si quieres hacer el podcast, entonces tengo 3 referencias, son personas con quien no he hablado, espero que no sea luego que no me digan, ¿por qué has dicho mi nombre? Que ahora me has puesto en un apuro. Soy no pasa nada, demasiado tímido para hablar. Pero bueno, tengo 3 personas. Mira, la primera es un gran amigo español, se llama Javier Tejero y es súper buena persona. Tiene un recorrido impresionante con muchas cosas interesantes y es un judoka y pedagogo. Judoka, ¿qué es un judoka? Pues es un competidor, es un atleta de judo. Ah, de judo, ok. Sí, muy bien. Sí, pero yo diría judoka y pedagogo, porque su forma de enseñar es bastante única, ¿no? Y además tiene un recorrido deportivo importante, hizo muchísimos deportes distintos de contacto. Bueno, es todo un personaje interesante para un podcast. Si es que quiere hablar. Vamos a ver. No sé, porque no hablé con él, no le he dicho nada. Ya le preguntaremos. Vale. Luego el segundo sería un amigo de Lisboa que se llama Rui Orte Pereira. Es escultor y artista plástico. Nos conocimos en la universidad a través de amigos comunes y él tiene un recorrido de trabajo súper interesante en que relaciona, entre otras cosas, una vertiente de reciclaje y de reutilización de materiales naturales que va encontrando en las playas, en los bosques. Tiene un trabajo muy potente a nivel racional, o sea, la forma como conecta las cosas unas con las otras, y está impartiendo clases en una universidad en Caldas de Rainha, que es una ciudad en Portugal, perdón. Y bueno, y es además de un amigo, es un artista muy potente, en mi opinión. Y luego la tercera persona es una periodista emprendedora que se llama Mariana Barbosa y que tiene también un recorrido muy interesante de vida con relación a las cosas que ha estado haciendo y donde ha estado trabajando, y viaja bastante, tuve un poco que vive en Argentina. Bueno, pues tiene ahí, es una inquieta, como suelo decir, no consigue estar mucho tiempo parada porque está siempre inventando cosas, buscando formas de relacionar sus conocimientos con los demás y bueno, pues buscar colaboraciones que sean interesantes
a varios niveles, tanto profesionales como personales. Oye, fenomenal. Súper recomendaciones. A ver si aceptan. Ya nos pondremos en contacto con sí. ellos. Me pasarás su contacto y a ver si aceptan después de escuchar tu entrevista. Bueno, Richard, ¿algo más que quieras decirnos antes de despedirnos? Bueno, pues agradecerte esta oportunidad de poder hacer este podcast contigo y animar a la gente a que dibuje, aunque sea solo para experimentarlo, ¿sabes? Y ver qué es lo que surge. Yo creo que es muy bonito poder recuperar esa fase de nuestra vida y el dibujo está al alcance de todos, así que animaros. Perfecto. Nos quedamos con ese mensaje. Richard, muchas gracias. A ti y a ti. Un saludo. Otro. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.